Hola, soy Elia Barceló, soy escritora y mi última novela es esta que veis aquí, El color del silencio. Es una novela que, como veis, tiene bastantes páginas y para resumirla en 4 palabras es difícil, pero se puede decir que es básicamente la investigación que lleva a cabo una mujer que es una gran pintora y ya tiene cierta edad, tiene 68 años, la investigación que va a llevar a cabo sobre su pasado. Es una mujer que se marchó siendo muy joven todavía, se dejó a su familia, se dejó incluso a su hijo, a consecuencia del asesinato de su hermana. Su hermana fue asesinada en la noche del alunizaje en Rabat y eso fue una herida tremenda en la familia. Y entonces Elena se marchó, decidió que el pasado es el pasado, que no le interesa nada y que tiene que hacer su vida por su cuenta. Pero ahora ha pasado mucho tiempo, ella siempre ha estado pintando sombras, sus cuadros están llenos de sombras, eso es lo que la ha hecho famosa, y ha decidido que las sombras no son buenas para vivir y que necesita que haya luz. Entonces en la novela se cuenta esa recuperación de la memoria de Elena y también se habla del pasado de España a través de su familia, de su padre, que era un hombre de Franco, del tiempo que vivieron en Marruecos, de un montón de cosas que hacen referencia a la memoria histórica, al pasado de España. Pero va todo junto y entonces es una especie de novela en que se combinan elementos criminales, elementos de novela psicológica, de thriller, de histórico. Es un poco de todo, pero sobre todo es una novela para pasarlo bien. En parte de un libro de historia del profesor Ángel Viñas, La conspiración del general Franco, en que se habla de un hecho muy importante que no voy a contar para no estropear la lectura, que sucedió 2 días antes del alzamiento de los generales. Eso me llevó a pensar en un cierto tipo de personaje, que es el padre de Elena, un hombre de derechas, un idealista de derechas, digamos, una cosa muy alejada de mi propia sensibilidad. Y luego también surgió de esa idea que me persigue a veces, de por qué ese desprecio a la mujer. O sea, por qué cuando una mujer es una gran artista se la considera menor que un gran artista hombre en todos los campos, por qué se le paga menos. ¿Por qué cuando una mujer tiene más de 50 años ya no se la considera, ya no se la mira, ya se convierte en algo que no tiene importancia, que es invisible? Y entonces mi personaje femenino es una mujer de bastante más de 50 años, pero que está en plena vida y en plena acción, como la mayor parte de mujeres de esa edad. Y me parecía que era necesaria una reivindicación de eso. Lleva elementos de varios géneros y yo pienso que lo que hace interesante la novela es precisamente que haya elementos de todos los géneros, pero quizás si hay algo que destacar es sobre todo los personajes. Es una novela de lo que los personajes hablan y callan, de la importancia de hablar para limpiar las heridas, todo lo que se quedó enterrado dentro. Y también una novela de trama, una novela en que uno está constantemente queriendo saber qué pasa ahora. Desde siempre he pensado que es muy tonto lo de callar. O sea, para dar un ejemplo muy vulgar, muy cotidiano, cuando tú notas que tu pareja, tu mejor amigo, tu padre, quien sea, claramente le pasa algo y le dices, ¿qué te pasa? Y te dicen, nada. Es mentira y tú lo sabes y él lo sabe o ella lo sabe. ¿Por qué no te lo dice? Porque si te lo dice, entonces en lugar de enfadarte con él, lo entiendes y a lo mejor juntos se puede solucionar. Y si no se puede solucionar, por lo menos puedes animarlo, apoyarlo, que sepa que estás ahí, que cuenta contigo. Eso limpia muchísimo las situaciones y sin embargo hay mucha gente que prefiere callar o porque le da vergüenza o porque no quiere hacerte daño o porque no quiere reconocer que hizo algo que estuvo muy mal. Si nos enseñaran desde pequeños a hablar más sinceramente, no mentir, el mundo funcionaría, yo creo que funcionaría bastante mejor.
Me figuro que lo veo como lo ve casi cualquier persona sensata, lo hemos llevado muy mal, muy mal. Y yo puedo entender que cuando hace muy poco tiempo de los horribles errores que cometimos, cuando las mismas personas siguen en el poder, que se nieguen a reconocer que lo hicieron mal. Hasta ahí puedo llegar. Pero mientras tanto, hace como 70 años. Ya se supone que ya no son los mismos. ¿Por qué se niegan a pedir perdón estatalmente? Ya diciendo, bueno, lo que sucedió hace 70 años estuvo muy mal. Lo hicimos mal. Convertimos a la mitad de la población de este país en víctimas. O sea, había vencedores y vencidos, siendo el mismo país, y eso se aguantó hasta la muerte del dictador. Todavía hoy no se habla de Franco llamándolo dictador, es algo que se evita. Entonces yo pienso que podríamos copiar un poco más el modelo alemán y ver cómo han hecho ellos la recuperación de su memoria. Porque todo el mundo dice Alemania tiene que pagar restituciones, tiene que confesar lo mal que lo hicieron, tiene que pedir perdón, y Alemania lo ha hecho frente al mundo. Otros países no. Elena es una mujer, es una fuerza de la naturaleza, es un poco borde, un poco bicho, pero también me lo pasé muy bien con ella, porque al principio no me caía particularmente bien. O sea, yo no soy así, yo no tengo tantos rasgos helenísticos como ella. Ella contesta muy mal a la gente, dice lo primero que se le ocurre, hace daño sin fijarse si va a hacer daño o no. Se ha pasado toda la vida luchando en un mundo de hombres para que le hagan caso, para que no la hagan de menos, para que le paguen lo mismo que a un colega varón, y entonces se ha acostumbrado a maltratar a todo el mundo. Pero es una mujer que también tiene muchas heridas y antes o después entiendes por qué se ha desarrollado de esa manera, y también es muy simpática a veces y es tierna y tiene ramalazos de humor muy graciosos, y sobre todo es una mujer con mucha experiencia de la vida. Y yo pienso que es importante que en las novelas y en las películas también aparezcan mujeres que no sean solo jovencitas y monas y con todo el mundo, toda la vida por delante, sino que ya la tengan muy por detrás. Ha sido un buen desafío porque Goyo es una persona que está muy alejada de cómo veo yo el mundo y cómo siento las cosas, pero precisamente por eso ha estado muy bien, me ha gustado mucho. Todo buen escritor, igual que todo buen actor, tiene que ser capaz de meterse en la piel de otro personaje y de ver el mundo como ve otra persona, ¿no? Porque si no tus novelas serían aburridísimas si todos tus personajes fueran tú mismo, sería un follón, y a mí no me gustaría estar siempre dándole la lata a los lectores diciendo cómo veo yo las cosas. Entonces dejo que se presenten por otros ojos. Y Goyo, a pesar de que es un hombre que hace cosas que no están bien, no voy a decir más para que no estropear la novela, es un personaje que al final acaba cayéndote bien porque tiene una integridad que les falta a otros personajes. Y entonces durante mucho tiempo ese hombre es idealista, sabe lo que quiere conseguir, hace todo lo posible según él por el bien común. Luego poco a poco se va dando cuenta de que ha cometido errores y ha cometido fallos, pero fue un personaje muy interesante, disfruté mucho con él. Rabat tiene mucho de especial porque es una ciudad preciosa, preciosa, que no se conoce casi, porque la mayor parte de la gente que va a Marruecos normalmente va o a Casablanca o a Marrakech, que también son ciudades muy bonitas y tienen mucha gracia, pero Rabat es una ciudad muy tranquila, limpia, con una luz maravillosa, con el Atlántico todo delante, con una luz y unos colores. Y yo a Rabat le tengo mucho cariño, mi hermana vivió allí y yo visité muchas veces la ciudad y ahora pienso volver a hacerlo. Y en la época del protectorado tenía muchas cosas interesantes, sobre todo era al principio, es lo que se ve en Casablanca, la película, o sea, ese ambiente de final de la guerra mundial, justo después de la guerra mundial, todo lleno de gente que huye o que se esconde o que tiene agendas ocultas. Es un lugar muy novelable, a mí eso me gusta mucho. Y también es importante que los lectores
autores españoles se den cuenta de que en el norte de África hay todavía españoles que viven allí y que son españoles y son lugares que deberíamos conocer. Casi siempre vivimos de espaldas a lo que no está inmediatamente en la península. Incluso Canarias, hay veces que a la gente se le olvida que Canarias también es España, o Mallorca, o las Baleares, ¿no? Hay que reivindicar un poco también ciertas cosas. Yo me puedo imaginar muchísimas cosas. Vivo de mi imaginación, o sea que claro que puedo. Pero me gustaría que, es caso de que alguna vez alguien tenga interés y eso, que quede claro que mi obra, lo que yo he hecho, es esto. O sea, que el que haga, si alguien quiere hacer una película de mis cosas, se han hecho un par de cosas, una película larga y unos cortos, pero yo siempre que alguien tiene interés en poner en imágenes lo que yo he hecho, le dejo muy claro, esta obra es tu obra. O sea, siempre que no falsifiques lo que yo quería contar, la película es tuya. Lo que es mío es la novela. Tú eres el autor del otro y lo haces a tu manera, en eso no me voy a meter. Para Elena tendría que ser una de nuestras actrices de solera, una mujer de estas que tiene de verdad esa edad, que tiene más de 60 años y que sigue siendo estupenda y maravillosa. Hay un montón de grandes actrices españolas que además se quejan siempre de que no les dan buenos papeles a partir de cierta edad, que siempre hacen de la abuela con el moño o lo que sea, o de la loca, pero que no les dan papeles centrales. Ahora tendrían ocasión de interpretar a una mujer de verdad de armas tomar y de su edad, sin que las maquillen, porque me parece horroroso que cojan a una muchacha de 35 años y la maquillen para parecer mayor, habiendo tantas mayores que lo pueden hacer bien, ¿no? Entonces, pues me haría mucha ilusión ver a una de ellas.